Hola, este es un pequeño sermoncito sobre el libro de Efesios. El apóstol Pablo decía, prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le decía a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que bueno, hermanos, llenemos las redes, los medios, todo lo que está a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios. El mensaje que trae alegría, que trae felicidad, que trae realización y plenitud al ser humano, al hombre y a la mujer. Así que en este día domingo, una reflexión sobre el libro de Efesios que estuvimos compartiendo con mi esposa en la mañana. Y el libro de Efesios tiene 6 capítulos. El libro de Efesios habla de la iglesia, ¿sí? El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y el libro de Efesios tiene 6 capítulos y los primeros 3 claramente tienen un enfoque. Y los últimos 3 tienen otro enfoque. Y ahora vamos a dar un pequeño bosquejo simple sobre esta carta. Y vamos a llamarla así. El ya y el todavía no. Capítulo 1 al 3, el ya de Dios. Capítulos 4, 5 y 6, el todavía no. Pero ya vamos a ver de qué se trata. Decíamos que el Dios del cristianismo es un Dios eterno, está más allá del tiempo y del espacio. Él está en la eternidad. Para Él no hay pasado ni futuro. El trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu están en un eterno presente. Para Dios, desde su perspectiva, está el fin del mundo, el principio del mundo, el presente. Y entonces Pablo tiene esa idea en su mente. Por eso, en los capítulos 1, 2 y 3, él va a enfocar sus palabras y sus conceptos desde el punto de vista de lo que Dios ve. Y es un ya, es un presente. Y después, capítulos 4, 5 y 6, ya lo va a ver desde el punto de vista del todavía no, del desarrollo de la realidad y el proceso que vamos atravesando a aquellos que por su gracia constituimos y formamos parte de su pueblo. Entonces, en los capítulos 1, 2 y 3, Pablo empieza a describir desde el ya de Dios. Dice, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía presente que la segunda persona de la Trinidad iba a entregar su vida en la cruz por amor a nosotros. Por eso dice, en Cristo. En Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que estemos en una relación de amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren todas las bendiciones que Dios nos bendijo, ¿sí? Nos adoptó para estar en su familia, para estar en una relación con Él, según el puro afecto de su voluntad. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros estamos aceptados en Dios. Estamos en una relación de amistad, de amor, de paz con Dios. Por la obra de Cristo en la cruz. Esa es la iglesia, ese es el grupo de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tengo que ir rápido, si no, no llegamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Su gracia la hizo sobreabundar para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Nos dio sabiduría e inteligencia para que podamos comprender su plan. Parte de lo que estamos diciendo ahora. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, estoy trabado, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que en Cristo y en la obra de Cristo todo se reúne, todo lo que está separado, todas las relaciones que están rotas, toda la separación que teníamos con Dios, la separación que había entre judíos y no judíos, todo se reúne ahora en Cristo. Todo tiene que ver con Cristo, por la obra de Cristo. Todo se concentra, se condensa y todo termina en Jesucristo. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y en la tierra. Todo queda bajo el señorío, el poder y la autoridad de Dios, a través de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz. La muerte en la cruz de Cristo es un hecho central, clave, fundamental, central en la historia del tiempo y el espacio. Porque la segunda persona de la Trinidad entrega su vida sacrificialmente por amor, siendo que no tenía pecado, llevando sobre sí el castigo y la pena del pecado que nos separaba de Dios. Y ahora, por la fe, simplemente por la fe en Él, podemos tener acceso y nuevamente una relación con Dios, el Padre. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según el plan que tiene, lo lleva a cabo soberanamente. Nadie, ni todos los poderosos de este mundo, ni todas las cosas que se pongan en contra de su proyecto, de su plan, de su pueblo, nada va a prevalecer, nada puede prevalecer contra sus planes. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, la buena noticia de la salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Complicada esa última parte. Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, opera y nos sella y viene a vivir
a nuestro corazón, al centro de nuestra personalidad espiritualmente, y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este pequeño párrafo. Y sigue rápidamente Pablo. Así podemos ver, estamos todavía en el ya de Dios. Dios ya nos ve así. Ya hizo eso. Él desde el punto de vista de su eternidad, ya somos santos, ya nos bendijo con toda bendición. Ya no hay más bendiciones espirituales que podamos pedir porque ya las tenemos a todas. Ya las tenemos a todas. Por eso Pablo ahora dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. Fíjense lo que tenían estos efesios. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la herencia que hoy ya tenemos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que fíjense, este es el ya de Dios. El grupo de Dios, la iglesia, es la plenitud de Cristo. Dios ya nos dio bendiciones y ya derrotó al enemigo, y el enemigo, el adversario, Satanás, no puede frustrar los planes de Dios, no puede tocar a los cristianos, a los que seguimos de todo corazón y con todo nuestro fervor y adoración a Dios, ¿sí? Y se acuerda Pablo ahora, en esta primera parte, que es el ya vamos a ir todavía no. En el ya dice, y Él os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes sí, Satanás se hacía un picnic con nosotros. Todos los demonios, como dice acá, las fuerzas espirituales de maldad. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia. Gracias, Señor. Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ese día glorioso, ese domingo a la mañana que Jesucristo resucitaba, nosotros, los hijos de Dios, estábamos, aunque no existíamos todavía, pero sí ya en la mente y en la visión de Dios eterna, ya nos estaba viendo vivir, resucitar, volver a vivir. Y ya vamos a ver en qué sentido morimos. Ya lo vamos a ver en el todavía no. Entonces dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús y ahora todos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjense, Él nos creó de nuevo, Él nos fabricó de nuevo. Nuestra vieja naturaleza, lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto, ya murió en la cruz con Cristo. Nuestra ley de pecado, de muerte, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, que nos lleva a desobedecer y a rebelarnos contra Dios, ya fue dado muerte y sentencia mortal en la cruz con Cristo. Y ahora Dios creó un nuevo hombre, creó una nueva naturaleza, como dice también otro versículo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, ¿sí? Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Antes hacíamos delitos y pecados, hacíamos malas obras, pero ahora, esa era nuestra vieja naturaleza, pero ahora Dios nos hizo nuevas personas y ahora nos creó, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, gracias a la obra de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, fíjense, ese es el ya. Dios ya nos ve una nueva persona. Desde su eternidad ve la película, ya tiene la película entera, ya vio el comienzo y el final, ve todo. Ese es el ya de Dios. Y capítulo 3 sigue. La segunda parte del 2 dice, a ver si la podemos recordar. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano a la carne. Medio trabalengua. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos, le dice a los efesios, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo dijimos muy de corrido, pero miren la cantidad de cosas lindas que hay acá. ¿Sí? Nosotros estábamos alejados de Dios, pero ahora estamos en Cristo. Él nos unió, hizo la paz, y ahora sobre el fundamento de los apóstoles y profetas se está construyendo el edificio, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Ahí terminamos el capítulo 2. Vamos rápido. Maratónico. Por tanto, ahora viene el capítulo 3. Por esta causa, recordamos, estamos en el ya de Dios. En el ya de Dios. Dios ya nos escogió, ya nos hizo pueblo suyo, ya nos ve como el Israel de Dios, nos ve como su familia, como su cuerpo, como su edificio, ya nos sentó en los lugares celestiales, ya para él es un hecho, es una cosa que la está viendo ahí en vivo. Vos decís, pero ¿cómo? Si yo tengo tanta falla y tengo tantos pecados y tantas cosas. Bueno, eso va en la segunda parte, en el todavía no. Ahora estamos viendo el ya de Dios. Y entonces dice Pablo, rápidamente, vamos, rapidísimo, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Está hablando de un misterio acá. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, fíjense, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, capítulo 1, 2 y 3. Bueno, resumen, el ya de Dios, el ya. Dios ya hizo todo por nosotros y ya nos ve santo, completo, terminado, ¿sí? Porque Él está en la eternidad y Él ve lo que nosotros vamos a terminar siendo, ¿sí? Pero bueno, hay un todavía no. Esta es la parte no triste, porque Dios quiere, Dios permite. Miren, charlamos hoy a la mañana. Si Dios ya nos ve perfecto, ¿por qué no nos saca de este mundo de sufrimiento y de pecado? Y listo, si ya nos ve así. Pero es la voluntad de Él que transitemos un todavía no. Transitemos un todavía no. Y entonces, en ese todavía no, vamos a ver qué pasa. Claro, todavía tenemos errores, tenemos fallas, tenemos un montón de cosas que Pablo le llama el viejo hombre, lo vamos a ver. Y entonces tenemos un propósito hasta el último segundo de nuestra vida. Y es transitar este todavía no. Luchar contra el pecado y también crecer en el conocimiento de Cristo hasta llegar a la estatura de la plenitud. Bueno, vamos a arrancar. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, capítulos 1, 2 y 3, miren cómo Dios los mira. Miren cómo Dios los ve. Bueno, vivan ahora de acuerdo a esa posición. ¿Sí? Fíjense el ya. Fíjense, están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Tienen un llamado. Entonces, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Fíjense ahora. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Jesús lo llena todo. Llena tu corazón, llena tu vida, llena tu casa, llena esta ciudad, llena todo. Y está en comunión con sus hijos, ¿sí? Para llenar todo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el todavía no. Claro, ¿por qué perfeccionar a los santos? No somos perfectos ya. Dios ya no nos ve santos, puros, sin manchas, nos eligió delante de la fundación del mundo. Es cierto, de su perspectiva es así. Pero desde nuestra perspectiva hay un todavía no. O sea, tenemos que transitar el camino del perfeccionamiento. Más adelante va a decir la santificación, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. No sé si vamos a llegar en este sermoncito hasta allá, hasta el 6. Pero a ver, vamos a tratar de seguir. Hay un todavía no, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, astucia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que miren, claro, hay un ya, pero hay un todavía no. Tenemos que seguir el camino del perfeccionamiento y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y es como, Pablo pone acá la figura como el cuerpo, un cuerpo que va desarrollándose y va creciendo hasta que llegue a la estatura. ¿Y cómo se va a dar el crecimiento de ese cuerpo? En el desarrollo y en el crecimiento de cada miembro. Y entonces, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, el plan de Dios es que su pueblo crezca y se desarrolle en familia, en grupo, en un cuerpo, en un equipo, como se dice. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. No existe tal cosa como el cristiano que él se desarrolla solo en la soledad. No, la voluntad de Dios es que sea en grupo, en familia, en cuerpo, y las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y los apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros y todos van colaborando para que cada cristiano pueda desarrollarse hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, repito, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿sí? Así que, fíjense, hay un todavía no, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo dice ahora, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al desenfreno sexual, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá está nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo Cristian, nuestro nuevo Juan, nuestra nueva Juana, lo que sea. Dios lo creó de nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tengan cuidado, cristianos, creyentes, hijos míos, dice Dios. Tengan cuidado, porque está bien, Dios los ve puro, Dios los ve santo, pero tengan cuidado, no vuelvan a las cosas que no tienen nada que ver con su estatus, con su llamado, con su vocación, ¿sí? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahora pasa a decir, por tanto, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que sacarnos el enojo. El enojo no va, la ira no va con nuestra vocación, con nuestra naturaleza, con el nuevo hombre que somos, la nueva mujer. Quítense, hablad verdad cada uno con su prójimo, somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que sea bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿sí? Para el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros y está haciendo una obra y se entristece, se frustra cuando volvemos a caer en cosas, enojos, palabras que no corresponden, robar, mentir, ¿sí? Entonces Pablo dice, en este proceso de perfeccionamiento, vayamos sacando la oscuridad y aumentemos la luz, hasta que llegue el momento que la luz cubra todo y no haya más tinieblas, ¿sí? Y dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, creo que ahí termina el capítulo 4. Entonces Pablo dice, 5, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. O sea, todo lo que le dije anteriormente, no hay que hacerlo. Mentir, robar, enojarse. Entonces dice, pues, o sea, si no, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y fíjense, ahora viene una parte dura. Ojo, en la época que estamos, si somos creyentes y amamos a Cristo, si somos seguidores y le hemos entregado nuestra vida a Él, ojo, atenti acá, ¿sí? Imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante, dice, pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Eso es lo que nos conviene. Ni aún se nombre fornicación, inmundicia, avaricia, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que alumbra todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, este lo sabemos todos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y entonces, fíjense, hay un todavía no. En este mundo asediado estamos por todos lados con un montón de tentaciones, mucho pecado, muchas cosas, mucha rebeldía, muchas cosas que Dios dice que son malas, pero el ser humano dice que son buenas. Y entonces dice Pablo, ojo, ojo. Eso tenemos que evitarlo. Ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, necedades, tronerías. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, creo que el tiempo se está yendo y nos va a quedar pendiente. Podemos seguir hasta terminar el 5. El apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Por lo cual, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Acá empieza a hablar de las relaciones humanas. Esposas respecto de esposos. Y ahora dice esposo respecto de esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fíjense, en este todavía no, tenemos que prestar mucha atención a las relaciones humanas. Acá arranca la relación matrimonial, esposas respecto de esposos, esposos respecto de esposas. Y así todas nuestras relaciones, en este todavía no, tenemos que perfeccionarlas, tenemos que mejorarlas. Así que termina capítulo 5 con las relaciones, ¿sí? Esposo, esposa, esposa, esposo. Y en este todavía no, en este recorrido, es el propósito de Dios que enriquezcamos nuestras relaciones, tanto en la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros parientes más cercanos, sean creyentes o no. Tenemos que mejorar las relaciones. En este todavía no, tenemos que marchar hacia la unidad. Con nuestros vecinos, con los vecinos que son buenos de sobrellevar, con los que no son tan fáciles de sobrellevar, compañeros de trabajo, empleados, todas las relaciones, amigos, ex compañeros, etc. Todas nuestras relaciones tienen que ser saludables y en esas relaciones tenemos la posibilidad de servir al Señor, de reflejar a Cristo, de llevar la buena noticia, el Evangelio, como va a decir al final del capítulo 6, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, decía Pablo. Pablo tenía el apresto del Evangelio a sus pies calzado y a todos lados lo llevaba. Entonces, todas nuestras relaciones tienen que ser enriquecidas. Ahora va a decir, por ejemplo, arranca el capítulo 6 y va a decir, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que, fíjense, hijos, los que me estén, no sé si algún joven me debe estar escuchando a mí, pero honren a sus padres, respétenlo, escúchanlo, obedézcanlo. Muchas veces los padres ya vivimos 2 veces el periodo de tiempo de edad que ustedes tienen. Entonces, los padres, si son temerosos de Dios, siempre van a querer el bien para sus hijos. Así que escúchenlo, eso es ser sabio. Respétenlo, cuídenlos, hónrenlos, para que te vaya bien, dice el Señor, y seas de larga vida sobre la tierra.
Así que sos un chico joven, Dios ya te dio todo, el ya de Dios, como dijimos. Pero en el todavía no, respetá a tus padres, aprendé a escucharlos. Si lo podés obedecer y hacer un esfuerzo y un sacrificio sobrehumano, y intentá comprender el salto generacional que hay. Pero si tu papá te está queriendo instruir en el camino del Señor, en la palabra de Dios, escúchalo. Es una buena práctica y es lo que manda acá Dios. Hijos, obedezcan al Señor a sus padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora los padres. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Esa es la responsabilidad de nosotros. No provocarlos a ira, sino guiarlos y educarlos, instruirlos en la palabra de Dios, en la amonestación del Señor. Y ahora viene la relación empleador-empleados, ¿sí? Dice siervos o empleados, extrapolado a nuestra actual época, empleados, respeten y obedezcan a sus empleadores, a sus jefes, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Y acá vamos a tratar de traducirla. Dice siendo siervo o siendo libre. Teniendo un empleo de mala calidad o teniendo un buen empleo, dice el bien que vos hagas como empleado, el bien que vos hagas sin que tu jefe te mire, vos lo haces porque lo estás haciendo para Cristo. Ese bien lo vas a recibir del Señor, es una promesa. Ese bien que vos estás haciendo, Dios te lo va a retribuir, Dios te lo va a dar, por más que tu jefe no lo vea. Así que nosotros tenemos, como empleados, tenemos que servir a Cristo. Es nuestro ministerio. Estamos sirviendo a Cristo, en primer lugar, dándole gloria a Él. Por eso todos los empleos tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Servimos a Cristo. En segundo lugar, servimos a nuestro jefe, a nuestro empleador. Y lo hacemos todo sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y después dice, y vosotros, jefes, empleadores, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Dios de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así que relaciones empleadores, empleados, tienen que ser buenas, tienen que ser con temor de Dios. Estamos en el todavía no. Estamos, quizás como empleador te puede tocar algún empleado que no es creyente. O quizás como empleado te puede tocar un jefe que no es creyente. Bueno, hay que buscar mucha paciencia y mucha sabiduría de Dios para poder enriquecer esa relación, que sea una relación de bendición. Y que a través, quizás si tu jefe no es creyente, a través de tu buen ejemplo y de tu servicio, sirviendo al Señor de buena voluntad, quizás puedas llevarle luz y puedas llevarle la palabra de Dios a tu jefe. Así que relación jefe-empleados. Y bueno, ahora termina el libro de Efesios, la parte final del capítulo 6. Tuve que hacer un corte porque me invadieron acá con el almuerzo. Y bueno, ya estoy retomando para poder finalizar este pensamiento, pequeña reflexión sobre Efesios. Y tengo que decir para terminar que en este todavía no, vamos a aclarar algo, tenemos una lucha. Tenemos lucha contra fuerzas espirituales de maldad, vamos a verlo ahora. Pero nosotros leímos en la palabra de Dios que Jesucristo está sentado en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Dios. A través de la muerte de la cruz, las fuerzas demoníacas del mal están vencidas. No pueden tocar a los hijos de Dios, no nos pueden tocar, a menos que no estemos firmes. Y eso es lo que va a decir ahora. Dice, por lo demás, hermanos, vístanse toda la armadura de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas del enemigo. Empieza así, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra personas de sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hacemos una pequeña pausita acá. Dijimos, Cristo venció a toda esa fuerza. Y nosotros, como estamos sentados con Cristo, también estamos por encima de todas esas fuerzas. Así que no tenemos que darle ni siquiera 1 milímetro, ceder nuestro territorio, lo que Cristo ya ganó para nosotros. ¿Sí? No es que nosotros tenemos que salir a atacar, ni como el otro día escuchaba un mensaje de un querido hermano, no tenemos que salir a pelear ni a luchar, tenemos que estar firmes, tenemos que estar en ese territorio que Jesús logró para nosotros. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nosotros tenemos que estar con la verdad de Dios. La verdad es que Dios, como leímos los primeros capítulos, el ya de Dios. Dios nos ve justos, Dios nos ve santos, puros, nos limpió a través de la obra de Cristo, no por méritos propios, no por obra para que nadie se gloríe, sino que por su gracia, por su gloriosa gracia, estamos
Tenemos que estar firmes en la verdad, vestidos vuestros lomos con la verdad. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia quiere decir que Dios nos hizo justos en Cristo. Si el enemigo viene a decir, mirá lo que haces, cómo puede ser eso, cometés o haces, o hiciste en el pasado tal o cual injusticia. Dios ya me hizo justo. En ese terreno tengo que estar firme y no moverme. Dios me hizo justo. Así es como me ve Dios. Me ve desde antes de la fundación del mundo en Cristo, me ve justificado, justo, limpio. Y es difícil de creer nosotros porque somos muy conscientes de la cantidad de errores que tenemos y de que nuestra cabeza y nuestros pensamientos se van para todos lados. Ahora vamos a ver que Dios nos dio herramientas, nos dio armas para eso. Dice, vestidos con la verdad, vestidos con la justicia y calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. A todos lados que vamos tenemos que llevar el Evangelio, pero también tenemos que saber que estamos firmes, parados en la buena noticia de la salvación de Dios. ¿Sí? Ese es nuestro calzado. Para poder estar firmes, para no resbalar, para no cederle ni siquiera 1 milímetro al enemigo. Y dice, el que más conocemos, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? A nuestra mente, de nuestra vieja naturaleza, de ese lastre que traemos, como dijimos, como Pablo dijo, despojados del viejo hombre. Ese viejo hombre nos tira dardos y Satanás también, pensamientos, cosas equivocadas. Nosotros tenemos que llenar nuestra cabeza con la palabra de Dios, con las verdades de Dios. Como dice el Salmo 1, bendito, bienaventurado el que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas. La palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. Así que nosotros tenemos, ahora vamos a ver, la palabra de Dios es la espada, ¿sí? Pero tenemos el escudo de la fe. Creemos, tenemos una confianza firme en Dios, tenemos fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con ese escudo de la fe apagamos todos esos pensamientos, esas tentaciones, todos esos dardos de fuego que el enemigo nos arroja. Y ponemos nuestra fe y ponemos nuestro escudo para apagarlos, para decirlo, eso no corresponde a mi llamado, eso no corresponde a mi vocación. Yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo y Dios me ve santo, puro, justificado en Cristo. Y por lo tanto, con ese escudo digo, afuera esos dardos, afuera esos pensamientos. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No mientan, hablen verdad, no se enojen. Todos esos dardos hay que sacarlos. Tenemos que estar orando continuamente. Vamos adelantamos, pero ahora va a ver que hay que estar orando continuamente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad la espada de la salvación. Y pónganse el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Somos salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación es algo que está más allá de lo que nosotros, de lo que nos compete. Es algo que Dios nos dio. Ese es el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, y el cristiano tiene que tener, como escuchamos el otro día en un hermoso mensaje, no ser tibio, sino es mejor ser frío o caliente, pero no ser tibio. Tenemos que ser calientes con la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla. Tenemos que su palabra no para agrandarnos, ni para jactarnos, ni para querer competir, ni para ensoberbecernos, nada que ver. Si vamos por ese camino está todo mal. Es para poder amar más a Dios y para poder despojarnos de esa vieja naturaleza y para poder vencer al enemigo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice, terminamos con esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que tenemos que estar orando continuamente y orando por todo el grupo de los cristianos. ¿Sí? Velando por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Este hermano nuestro, Pablo, no sabía que esa carta que estaba mandando iba a formar parte de los 27 libros del Nuevo Testamento, el libro de Efesios. Y terminamos resumiendo el ya y el todavía no. El ya, Dios ya nos dio todo. En él estamos completos. Toda bendición espiritual. Y el todavía no. Tenemos un desafío hasta el último segundo de nuestra vida. De despojarnos de ese viejo hombre. De vivir como hijos de luz. Antes estábamos en las tinieblas, dice. Pero ahora estamos en la luz del Señor. Andad como hijos de luz. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que nuestra luz pueda brillar y que tengamos este desafío, ¿sí? De, en este todavía no, vivir a la altura de lo que Dios nos dio. ¿Sí? Capítulo 4, primeros versículos. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Capítulo 5, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que ya, tenemos todo en Cristo. Tenemos todo. Todavía no. Tenemos que trabajar, luchar, integrarnos a una iglesia,
cumplir nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo, para crecer uno, para que otros crezcan a través de nuestro servicio y para ir avanzando y creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a un varón perfecto, a una persona perfecta. Mejor dicho, la palabra ahí es completa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermano. Vamos, con toda, que en Cristo, como se ven en muchas partes de WhatsApp, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas gracias por escuchar.